Bueno, pues va a comenzar ahora la charla charla recreación del grupo de recreación histórica de Úbeda, y en este caso la propuesta que traen para Festum es una comparativa de las mujeres en el mundo antiguo, en el caso concreto de la Íbera, que es un poco la protagonista de Festum del 2026, con la mujer gala. Ellos acaban de llegar hace poco de Úbeda, así que bueno, ya solo por la distancia y por todo, pues agradecerles que otro año más podamos contar con ellos aquí en Festum, y ya os dejo con ellos para no alargar esto mucho más. Gracias. Es para mí. Ah, es verdad, sí, disculpa. ¿Se me escucha, verdad? ¿Me escucha? Si te lo pegas mucho, se escucha. Vale. Bueno, pues muchas gracias por ir sentando bajo esta temperatura tan agradable y escucharme. Venimos de un viaje muy largo. Venimos de un viaje muy largo y claro, como de viaje largo, que luego explicaré de dónde venimos, venía leyendo un libro bastante interesante porque desde el siglo en el que yo vengo ha cambiado las cosas en Europa y en el mundo muy mucho. Pero claro, he ido leyendo y claro, he visto rey importante, gobernante importante, guerrero importante, rey que es consorte pero sigue siendo más importante que la reina, y mi fiel compañera y yo nos hemos preguntado, ¿y dónde está el 50% de la historia? Es decir, ¿dónde aparecemos las mujeres? Nos parece muy mal, así que hemos decidido parar en Almedrilla a hablar. Mi nombre es Fabala. ¿Os sonará? Sí, porque para Asterix y Obelix me quitaron el nombre, pero se lo perdono. Nosotras también venimos de la Galia, ella de un poco más para arriba, de la isla británica. Luego explicaré por qué. Iniciamos un viaje, estilo Grand Tour europeo. Luego también explicaré por qué. Para visitar a nuestra amiga Imilce. Imilce viene de Cástulo, Linares, en la provincia de Jaén. Es una princesa íbera. Madre mía. Nada más y nada menos. Escuche, ¿qué amistades tenemos? ¿Qué amistades tenemos? Y claro, vosotros diréis, madre mía, pero toda esta historia es muy patriarcal. O sea, las mujeres, ¿qué hacíais? Por ejemplo, ¿qué hacíais en la Galia? ¿Qué hacíais en pueblos como los íberos? Pues venimos aquí a contarlo. Porque la historia siempre ha sido escrita por hombres. Las mujeres siempre estamos recluidas en la casa, pero ni mucho menos penséis que estábamos en la casa. En nuestro caso, teníamos independencia económica e independencia también civil. Me explico. Nosotros podíamos administrar bienes, podíamos tener bienes, recibíamos hasta herencias. Y la economía familiar, que es súper importante, también corría de nuestra parte. Pero no solo eso, nos podíamos divorciar. Y sí, yo vengo divorciada. Nos podíamos divorciar por sufrir malos tratos o porque se hubiera ido con otra. En mi caso es lo segundo, se ha ido con otra. Así que yo me he venido con mi fiel escudero y compañera a hacer un gran viaje. Pero no solo eso, sino que podíamos liderar políticamente. Éramos guerreras. Mi amiga es Boudica. Ella se enfrentó a todo un ejército romano en la isla británica. ¿Y qué ocurrió? Pues que le dieron pal pelo. Éramos dirigentes y ningún hombre de la asamblea nos podía decir si podíamos hablar o no podíamos hablar. Entonces esa imagen de la casa está cambiando un poco, ¿no? Porque teníamos voz propia. ¿Dónde está nuestro papel en la historia, nuestro huequecito en la historia? Pues no se ha visto recompensado para nada, pero tranquilo, que para eso venimos nosotros. Nos llevamos muy bien con nuestra amiga Imilce porque ella fue una gran princesa íbera y participó de manera que ahora contaré en las guerras púnicas. Ubico un poquito. Roma se enfrentó a Cartago y se inició una guerra, las guerras púnicas. ¿Qué ocurre? Que Cástulo era un enclave muy importante. Imilce se casó con Aníbal. No sé si os sonará Aníbal. Se casó con ella. ¿Para qué? Para tener una alianza, un bastión importante como era entonces Cástulo al lado de Linares. ¿Qué ocurrió? Que a los romanos no les gustó mucho la idea. Y al final Cástulo terminó bastante mal. Pero ella también lideró y también gobernó. Y gracias a los restos arqueológicos que hoy conocemos, las mujeres íberas tenían su propio espacio, tanto en el ámbito civil como político y sobre todo religioso. Gracias a cerámicas, por ejemplo, sabemos que formaban parte también del mundo del divertimento. Podían ser música.
Y de hecho tocaban un instrumento íbero que se conserva, por lo menos en cerámica, que era muy importante. Y no solo eso, sino que la figura femenina formaba también unía también el mundo de los dioses con el de las ciudades, porque la parte espiritual era sumamente importante. Cosa que se parece también a lo que vivíamos en la cultura celta. Tenemos divinidades femeninas muy importantes. La principal de ellas es Brigid, hija del rey Dagda. Brigid es la diosa tierra. Cuando alguien quería ocupar una tierra y hacerse con ella, tenía que llevarse bien con esa diosa. Si no, la diosa se lo devolvía en forma de lluvias torrenciales, sequía o incluso plagas. Somos muy importantes, teníamos un hueco muy importante en ambas culturas. También es fundamental pensar que nosotras en este espacio también han quedado restos materiales. ¿Por qué esos restos materiales no se han tenido en cuenta? Bueno, sí se tienen en cuenta. En los últimos tiempos se están haciendo estudios e investigaciones que nos están poniendo en valor nuestra presencia en estas civilizaciones. Por eso hemos querido parar aquí, hacer un alto en el camino, bajo esta temperatura, que ya os digo yo que en nuestro siglo hacía calorcito por las tierras del sur, pero no era esto ni mucho menos. Y hemos querido parar para mostraros la diversidad de mujeres que existían en estas dos culturas y que éramos bastante parecidas. Porque pasa una cosa, y eso es verdad, nosotros no nos gustan los romanos, pero de los romanos se conoce muchísimo y de los griegos también. Y nos duele mucho que se sepa de nuestras culturas solo por la voz de los romanos. Así que hemos venido aquí a mostrarlo. Y como nos hemos vuelto muy modernas, porque claro, estamos en el siglo XXI, hemos preparado una serie de materiales a través de un QR que va a pasar nuestra compañera también, en el que vais a saber un poquito más de la historia de Inilce, de la historia de Boudica y sobre todo de las edades de las mujeres de la época íbera, cuya base son los estudios que se están haciendo en la provincia de Jaén, en el Museo Íbero, que si no lo conocéis, merece muchísimo la pena. Espero que estos minutillos que os he robado, que os veo aquí bebiendo, estáis muy a gustito, os haya gustado, hayáis aprendido un poquito más y sobre todo os interese saber mucho más de la historia de las mujeres, porque recordad, somos el 50% de la población, sin nosotras la historia no podría llevarse a cabo. Muchas gracias y gracias, compis. Sí. ¿Qué te pareció? Que se le ha colado una flecha, no sé qué. Ahora se pasa por aquí los gente. ¿Tú cómo la has visto? Yo la he visto un poco floja, un poco flojita, la he visto. Sí. Están pasando el QR, ¿vale? Para que lo escaneéis y tenéis que acceder. Igual en el QR trae más cosas, pero así de... Como que no donde profundiza hay mucho. 3 PDFs, ¿vale? Son totalmente accesibles. Sí, por eso. Bueno, no lo sé. Lo ha dicho, muchas gracias. Y que os ha... Será la mejor ahora hablarán ahora la otra, ¿no? No sé. Espero yo, vamos a ver. Por eso te estaba diciendo, digo yo, como se haya terminado se queda muy... Vale, me he escaneado el QR, ¿vale? Y nos lo he mandado al Drive. Claro, esos son los que... No, el grandullón no quería verla, pero no viene con ella. Claro, porque se tienen que descargar el QR. Me han preguntado varias veces, le debe interesar el tema y me pregunto... Yo me dio los QR de los... Y digo, yo estábamos pensando, arriba o abajo. Se puede. Y al final, porque luego solo te pensaba que iba a ser descarga la mejor aquí. Dice, sí, mejor aquí, No, te entre la descarga la gente. imagen en el escáner te sale. Tú te descargas esa imagen. Muy buena. Y cuando te metes en el escáner te da opción a escanear imagen. Sí. Guay. Le gustó a Gerardo. Qué calor, ¿no? Banquete romano. De la mujer. De los cuernos, de los cuernos. ¿Qué? Sí. Sí, que vino allí a saludarnos. No pasa nada. Sí, hubo un momento que me cagué, digo, me van a sacar, yo sí, que me van a sacar. Tirando así para abajo. Que le he hecho... que me saca de cenar y se cagó. Pues tú que no la vergonzosa, ya está. Pero no. Te sacan y ya está. Te sacan y ya está. Y Era una haces tu baile. Vale, ¿sabes lo que ha pasado? Que cogió el escáner. A mí intentó hacerme dos veces.
habría hecho tu baile nacional y ya está. Me hubiera faltado más vinillo. para ponerme trambólica. No mentira. ¿Terminaste mudar? Buenas. Hola, buenas. Ahora la presentación formal. Voy a comentar. Yo, Natalia. Hola, Natalia. Coincidimos en muchas recreaciones pero allí por el pueblo. Sí, vale, pues muchísimas Ahí gracias. está mi teléfono. Esa El razón. correo ahora tenemos uno nuevo, info magister fabulado, pero si escribes ahí se me redirige al otro. O sea, Vale, perfecto, pues yo me lo las quedo. tarjetas son viejas. Hace monólogos, talleres, coincido con él en Cabrera, en Premià, en Badalona. Tarraco desde hace 2 años que estoy en el ciclo de monólogos. Bueno, este año hicimos una cosa muy interesante, presenté una propuesta, tocar la historia, un taller dirigido a personas invidentes. Anda, mira. Y luego hicimos 2 sesiones y nos pidieron hacer sobre una todo con porque invidentes y tienen una con personas con Sí, porque tienes que discapacidad descargarte la intelectual. imagen y con el escáner del móvil escanear la imagen. Sí, yo puedo ir un día. Entonces ya Brutal. sabes. Ah, claro. Brutal. Eso puede estar interesante también para hacerlo un Voy a poco más abrirlo. inclusivo. Y ya me ha dicho el nuevo director de Tarraco, y ha dicho que para el año que viene, Allí ha plegado ya. en julio sí, ya está. No sé si habéis En julio conseguido que- descargarlo. Lleva a un que para el QR. año que viene Si quieren esa más imagen sesiones la esta actividad. descargáis y la metéis en Y el me he escáner, podéis especializado, escanear nosotros usamos imágenes el y se teatro os como abre herramienta la principal edad de de las la mujeres divulgación. íberas, ¿vale? Este es un folleto que fue realizado por Y la yo Universidad de personalmente me he Jaén, especializado en por el monólogos equipo que lidera Arturo Ruiz en el las redes Instituto ahí, de la hay Cultura fantasmas, Ibérica. En Y es Llerena, ¿no? importante, Actual. lo he traído voy a aquí hacer porque aunque es un poco un monólogo de extenso, Polifemo, habla de las del edades. ciclo. Pero ¿qué significa Festival. las edades? Pues el papel de la mujer y el contexto de la deja barba mujer como en yo, las diferentes para etapas de la imitarme. vida. Me vio en Badalona Porque y claro, dijo, me no da. es lo mismo las circunstancias que tenían cuando eran pequeñas, cuando ya se presuponía que eran adolescentes y por tanto ya tenían que casarse. Una vez que se casan ya en qué papel entra. También en ese espacio de la divinidad, de la santidad, ¿vale? Entonces es un recorrido por todas estas edades. ¿Por qué es importante? Porque hay un movimiento que es de la arqueología feminista e historia de género. Esto lo que hace es hacer un revisionismo de lo que se ha estudiado y se ha investigado y se ha presupuesto durante toda la historia, estudiada sobre todo investigada por hombres. ¿Por qué es necesario esto? Porque nos damos cuenta que las mujeres han sido relevadas al espacio doméstico, que ya se nos presupone que solo estamos ahí, al cuidado de los pequeños y de los mayores, pero como hemos venido a demostrar, somos mucho más que eso y estamos en muchos ámbitos más. Es muy importante también analizar el contexto de todas estas niñas y sobre todo los restos materiales de los que nos hablan, porque claro, de la cultura romana, griega y de otras tenemos documentos escritos. Entonces esas culturas hablaban por sí mismas de ellas. Sin embargo, como he dicho, estos pueblos, la cultura celta, los íberos y todas las tribus, porque eran muchas tribus, forman parte de lo que se llama protohistoria. Esto significa que los conocemos a través de culturas de las que sí se conoce su escritura y se puede leer. Pero claro, hay muchos sesgos. Por ejemplo, si nos leemos la Guerra de las Galias de Julio César, pues vemos que Julio César es lo más, Roma es lo más, y no habla de que los pueblos celtas, sobre todo en la batalla de Teutoburgo, que es la más famosa, pues sí hicieron que perdieran, ¿no? Entonces es muy importante quitarnos el sesgo que nosotros podamos tener como ciudadanos, como cultura general. Entonces lo hemos traído aquí también para que conozcáis la cultura material, los restos materiales que existen y sobre todo aquellos yacimientos que son muy importantes. En el caso de la provincia de Jaén es la cuna de la cultura ibérica, por eso todo gira en torno a esta cultura. Tenemos yacimientos en Linares, que es un municipio que está a 40 minutos, que es Cástulo, pero en Jaén capital a 5 minutos está Puente Tablas. Puente Tablas fue un sitio que tuvo una ocupación muy espaciada en el tiempo, pero que a día de hoy se sigue sacando todavía nuevas investigaciones, nuevos estudios, etc. Sobre la cultura celta, que se la ha llamado así, pero que está en controversia, hay que decir que eran muchos pueblos unidos. Todas estas tribus tenían algo en común, pero no eran lo mismo los pictos en Escocia
que los astures, en lo que ahora nosotros llamamos Asturias, no eran lo mismo, o los lusitanos en Portugal. Incluso pensamos siempre en el norte de España, pero es que estas tribus de cultura celta llegaron hasta Huelva, hasta el espacio de Doñana, es decir, que estaban esparcidos por toda la península ibérica. También hubo conexiones con otros pueblos y conocidos, griegos, fenicios, etcétera, etcétera, que llegaron a las costas de la península ibérica y hubo mucha complementación en su cultura. De hecho, encontramos cráteras griegas que las guardaban como si fueran oro para nosotros y lo encontramos en tumbas de dirigentes íberos, en tumbas de dirigentes ya celtíberos, etcétera, etcétera. Para conocer estas culturas hay que acudir a fuentes romanas, que tenemos que tener en cuenta ese sesgo, pero actualmente, gracias a la arqueología, también se puede conocer muchos de estos episodios que sí fueron fundamentales en la historia de Roma y que solo fueron contados por ellos. La parte de las divinidades son muy importantes porque es verdad que aunque fueran tribus diferentes, sí tenían dioses que eran lo mismo. El dios Dagda aparece desde Centro Europa actualmente, la cultura Hallstatt, que es la que se presupone en Alemania, que es el origen de todos los pueblos celtas de Europa. Luego va a haber oleadas, aquí a la península ibérica llegarán en el siglo II antes de nuestra era, y entonces tienen cosas que tienen todos en común, pero no se les puede tratar como cultura celta, porque en sí no es una cultura, son pequeñas culturas que tienen rasgos muy significativos, ¿vale? A nosotros, ¿por qué nos interesa esto? Porque también forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y son pueblos que, como he dicho, tienen en común que forman parte de esta protohistoria, y sobre todo que se sigue trabajando, por ejemplo, en descubrir el alfabeto. ¿Qué significa el alfabeto? Porque sí tenían escritura, tenían lengua, y sobre todo también cómo interactuaban con otros pueblos con los que se encontraban. Y eso influye también en el terreno y en la política general, por así decirlo, ¿vale? Porque como veis, he contado la historia de Nilce, forma parte de una guerra que fue muy importante a nivel del mundo conocido entonces, que fueron las guerras púnicas, pero un enclave como fue Cástulo, que aparentemente nosotros podemos decir por qué fue tan importante, lo fue, ¿vale? Entonces forma parte de esa historia. Por eso hemos querido mostrar la historia de estas tres mujeres, porque forman parte de las mujeres guerreras, de las mujeres corrientes, por así decirlo, de llanas, y también de la cúspide, de la nobleza, porque las mujeres también estaban ahí, con voz propia y papel propio. Así que nosotros con esto queremos que reflexionéis, que leáis, que todo yacimiento que os pille cerca, Jaén está aquí al lado, o cuando viajéis y escuchéis hablar de esto, recordéis esta charla que escuchasteis en Almerinilla, donde visteis la importancia de las mujeres, que también hay que decir que es muy importante llevar esta línea de la historia del genital, pero no olvidar que una sociedad es cosa de dos, es decir, tanto de los hombres y de las mujeres, de toda la sociedad. Y ellos sí lo sabían, porque sí sabían un concepto de igualdad. No es el concepto de igualdad que nosotros conocemos, pero que las galas se pudieran divorciar es muy importante, porque aquí el divorcio nos suena bastante moderno. O que pudieran heredar por ellas mismas, no a través del marido, que pudieran gestionar. Eso es muy importante. Entonces, reflexionar sobre ese concepto de igualdad en la antigüedad es fundamental. Así que creo que por aquí hemos terminado, hemos explicado los materiales y espero que os haya gustado y que disfrutéis mucho del día, que merece mucho la pena.